Filipenses capítulo 2, versos del 19 al 30, estaremos dando lectura. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues en ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Bien. Entonces tenemos que Pablo estaba en Roma, estaba preso, y él escribe esta carta a los hermanos en Filipos, pues los hermanos enviaron a este hermano que ahora vamos a estar exponiendo, a Epafrodito. Enviaron a aquel lugar para suplir las necesidades de Pablo, y aquí es lo que estamos leyendo en los últimos versículos, ¿cierto? Los hermanos en Filipos mandan a Epafrodito para suplir la necesidad de Pablo. Pero en este trayecto Epafrodito enfermó, y nos relata el texto que estuvo próximo a la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Epafrodito no tan solo traía víveres, no tan solo traía alimentos o cosas que Pablo necesitaba, sino que también traía noticias de lo que estaba ocurriendo en Filipos. Y es por esto que Pablo escribe esta carta. Escribe la carta, pero también él decide enviar a dos hombres, enviar a Epafrodito, que venía, ¿cierto?, de Filipos, para que los hermanos estuviesen tranquilos, pero también decide enviar a Timoteo. Timoteo, que era un joven, el cual Pablo tenía muy en alta estima. Era un ministro, era alguien que tenía el mismo sentir que Pablo, pensaba lo mismo que Pablo, quería lo mismo que Pablo, amaba la obra como Pablo. Era el hombre de confianza de Pablo. Entonces, Pablo decide enviarlo para que ponga orden en la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos no era una iglesia conflictiva como lo eran otras iglesias, sino que era una iglesia pasible, una iglesia entregada por la obra de Cristo. Pero sí también nos encontramos, y lo que nos está relatando el texto, de que habían hombres que querían entrar con falsas doctrinas, querían alborotar a los hermanos. Y Pablo tenía que enviar a alguien que pusiera orden y que hablase las cosas como eran. Y es por eso que decide enviar a Timoteo. ¿Quién más? Sino que alguien que fuese de su mismo sentir, alguien que quisiera lo mismo, que deseara lo mismo, que pensara lo mismo, y que amase la obra de Cristo como lo hacía Pablo. Entonces es por eso que Pablo envía a este joven. Y es lo que nos dice el texto cuando nosotros leemos el verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo sabía que Timoteo era la persona indicada, pues Timoteo iba a relatar tal cual como era lo que estaba ocurriendo en Filipos,
las cosas. Era el hombre de confianza. Ellos no se ocultaban nada, sino que Timoteo iba a hablar las cosas tal cual como estaban ocurriendo en aquel lugar. Y es lo que nos dice, y reafirmando este texto, el verso 20, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Debemos nosotros ser de un mismo ánimo. Pablo y Timoteo eran del mismo ánimo, ellos querían lo mismo, pensaban lo mismo, deseaban lo mismo, amaban la obra de tal forma. Timoteo fue un joven al cual Pablo instruyó desde su juventud. Cuando nosotros leemos en Hechos, en la historia de Timoteo, nos damos cuenta de que era un joven de padre griego, de madre judía, y que había sido instruido en la ley. Nosotros leemos las cartas a Timoteo, y Pablo dice que él había sido instruido de la forma a través de su madre y de su abuela. O sea, él fue alguien que creció. Muchos de nosotros hemos crecido y hemos nacido en un hogar cristiano. Se nos ha instruido y hemos escuchado el mensaje desde muy pequeños. Y ha sido un gran gozo para nosotros el saber este mensaje. Pero ahora está en nosotros el también poder ponerlo por obra fielmente. También tenemos a muchos que han escuchado el mensaje, han crecido desde niños en una iglesia y han apostatado de la fe. Se han apartado, sus corazones han sido endurecidos. Con tristeza escuchamos de su boca, no, yo para qué voy a ir a la iglesia, me llevaban obligado toda la vida. Y muchos aún hoy dicen, me llevan obligado a la iglesia. Es que yo no quiero ir, sino que a mí me obligan a ir. Pero Pablo nos está enseñando y Pablo nos está diciendo que Timoteo tenía otro sentir, él creció escuchando el Evangelio, él creció escuchando de la ley acerca de Dios. Pero sin embargo creció y era un joven al cual Dios honró. Era un pastor. Era un joven que creció escuchando este evangelio y ahora lo pone por obra. Es nuestro deber y es lo que debemos hacer nosotros si hemos crecido escuchando el evangelio, ahora ponerlo por obra y exhortar a otros a que vengan al conocimiento de la verdad. La verdad nos hará libres, que es lo que nos enseña la Escritura. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo, siendo Dios, descendió desde su trono a esta tierra, caminó entre nosotros y entregó su vida para que nosotros tuviésemos oportunidad y perdón de nuestros pecados, que es lo que nos enseñan las Escrituras. El verso 21 sigue diciendo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, y es lo que estamos diciendo. Hombres dicen haber crecido dentro de una iglesia, dentro de un hogar cristiano, pero buscan lo suyo propio. Otros hombres buscan sus propios intereses y predican y amoldean el evangelio a sus propias fábulas, doctrinas de demonios. Pues la palabra nos enseña que debemos esforzarnos por agradar a Dios, por apartarnos del pecado, por buscar las grandezas de nuestro Señor. Entonces, Pablo está diciendo, porque nadie tengo del mismo sentir. Timoteo era de un mismo sentir con Pablo, porque Pablo era del mismo sentir con Cristo Jesús, el que se le apareció en el camino a Damasco, quien transformó su vida, que quitó las vendas de sus ojos, y eso lo tenemos de forma muy explícita a través de la experiencia que Pablo tuvo. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, a los que predicaban el evangelio, los encarcelaba. Pero dice que hubo una luz que lo cegó. Y cuando fueron quitadas las vendas de sus ojos, cuando fueron quitadas esta llaga de sus ojos, él vio realmente a Cristo y vio realmente el evangelio de Cristo. Y ahora Pablo era un predicador, fiel ministro del evangelio. Y Timoteo era de la misma forma, tenía el mismo sentir que Pablo tuvo. Era un ministro del evangelio. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Sigue diciendo Pablo acerca de Timoteo. Timoteo había sido conocido por los hermanos, pues cuando Pablo llegó a Filipos, Timoteo lo acompañaba. Timoteo conocía a los hermanos, Timoteo conocía la realidad que había en Filipos. Es por eso que Pablo dice,
Ustedes ya conocen los méritos de Timoteo. Este era este joven, un hombre joven que amaba la obra de Cristo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo confiaba de que él, solucionando sus asuntos en Roma, y en lo que tenemos en el último capítulo de Hechos, cuando relata el hecho de que Pablo estuviese en Roma, y él dice que los romanos no habían encontrado culpa en él y lo iban a dejar libre, pero los judíos, los fariseos decían no, él ha profanado la ley y lo querían tener encarcelado. Entonces por eso Pablo tenía la confianza de que él iba a salir pronto de la cárcel y que él iba a viajar a ver a las iglesias y que iba a viajar a ver a los hermanos en Filipos. Pero ahora tenemos a otro hombre que también iba a viajar a Filipos, y este era Epafrodito. Cuando leemos los versos del 25 al 30, empezamos a hablar ahora de otro hombre, de Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Lo que nos da a entender el texto era que era un diácono o pastor de la iglesia de Filipos, y que, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, los hermanos, al escuchar de la situación que Pablo estaba viviendo en Roma, ellos deciden enviar a este hermano con algunos víveres, con algunas cosas para Pablo, pues ellos veían que Pablo estaba encarcelado y que tal vez iba a estar padeciendo necesidad. Entonces deciden enviar a este hermano. Y este trayecto hasta Roma no era fácil, pero sin embargo, Epafrodito no miró y no midió los riesgos que conllevaban el realizar este viaje hasta Roma, sino que él con pronta solicitud viajó y enfermó en aquel viaje. Enfermó y estuvo a punto de morir, como nos está relatando el texto. Y dice el verso 25, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Pablo habla acerca de Epafrodito con muchos halagos. Es su hermano, es un ayudante en los asuntos del Evangelio, que es su compañero de guerra. ¿Y por qué él hace esta referencia, compañero de guerra? Porque el enemigo no permite que se promueva el Evangelio libremente, no sin que tengamos una oposición férrea, y es lo que vemos hoy en día en las calles. Siempre hay algo que estorba el crecimiento, siempre hay algo que estorba la obra. Y es por eso que debemos estar unidos, como nos enseña la Escritura, y debemos estar firmes y unidos para poder hacer frente a estas distintas situaciones que podamos tener. Siempre hay un conflicto, siempre tendremos una oposición que será fuerte, aún en los que se dicen profesar la misma fe. Hay hermanos que se levantan para estorbar en el crecimiento de la obra. Y Pablo empieza a relatar y dice, Epafrodito como mi hermano. Era alguien en quien Pablo podía confiar. Era quien Epafrodito quiso y se dolió cuando supo que Pablo estaba preso. Él se dolió como hermano y quiso ir en su ayuda. Era un hermano. Cuando nosotros vemos que nuestro hermano se duele, nosotros nos entristecimos y queremos aliviar el dolor de nuestro hermano. Eso lo podemos ver en la carne, somos unidos. Tratamos de poder ayudar a nuestro hermano en lo que más podamos. Queremos ser una ayuda, queremos ser
una fuerza, una fortaleza en el momento de debilidad. Aún tal vez no con grandezas o con muchas cosas, sino poder estar y decir ahí, hermano, yo estoy contigo. Puedes contar conmigo lo que necesites. Y era así este sentir el que había en Epafrodito. Es por eso que él toma esta decisión de hacer este viaje aún difícil, aún sabiendo que conllevaba riesgos y riesgos de muerte. Sin embargo, él decidió llegar hasta donde estaba Pablo y poder suplir las necesidades que Pablo podía estar padeciendo. Ahora Pablo detalla también otra cualidad en Epafrodito y lo nombra como colaborador. ¿Y qué es lo que es colaborador? Cuando nosotros aportamos a la obra, y eso no necesariamente en dineros, sino que con nuestra presencia, con nuestra ayuda, con el hecho de poder facilitar lo que podamos. Nuestras manos, si es que hay que ayudar a carrear sillas, si es que hay que ayudar a carrear alguna cosa. Somos colaboradores del Evangelio, debemos prestar nuestra ayuda. Y era esta la ayuda que prestaba Epafrodito y cada uno de los hermanos, porque no tan solo es Epafrodito, sino que había más hermanos que ayudaban y colaboraban. Pablo está relatando acerca de este hermano y mostrándonos cuál es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros y cuál es en nosotros en lo que podamos aportar en cualquier cosa en la obra del Evangelio. Somos colaboradores. Seguramente él, al estando en Roma, no se quedaba tan solo a ser servido, sino que ayudó también a ministrar. Tal vez él fue a ver a los necesitados, a los hermanos que estaban padeciendo alguna necesidad, a alguien que tal vez necesitaba ser evangelizado. Y Pablo, al no poderse mover de ahí, el hermano Epafrodito fue a llevar el mensaje. O sea, él era colaborador en el Evangelio y somos colaboradores en las distintas situaciones y en las distintas cosas que podamos necesitar en la obra del Evangelio. Al aportar con una guitarra, al cantar alabanzas. Somos colaboradores del Evangelio. Si necesitamos que alguien más dirija una oración, estamos colaborando en la obra del Evangelio. Hay muchos hombres que hoy en día podemos ver y que no hacen nada, no les gusta hacer nada. No, déjenme así nomás. No, yo sirvo solamente para estar en la puerta. Debemos colaborar en lo que podamos, debemos estar prestos y ser diligentes en poder ayudar en lo que podamos en la obra del Evangelio. Levantar una silla, como decía anteriormente, en ayudar a poner el pendón, en lo que sea. Estamos colaborando y somos colaboradores del Evangelio. Pablo también lo relata como compañero de lucha. Alguien que estaba dispuesto a ir y entregar su vida hasta la muerte por la obra del Evangelio. Y es lo que vemos plasmado en este hermano Epafrodito. Estuvo enfermo, nos relata el texto. Él estuvo pronto a la muerte. ¿Estamos nosotros dispuestos a colaborar hasta incluso con nuestra vida por la obra del Evangelio? Tenemos un hermano hoy que visita las iglesias y que es misionero en distintos países. Él aporta con su vida para la obra del Evangelio, llevar el Evangelio hasta la muerte, y fue lo que hizo Pablo. Cuando nosotros vemos y leemos en Hechos, cuando Pablo viajó a Atenas, fue apiedrado por la obra de Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser apiedrados por llevar el Evangelio? Ellos se entregaban hasta lo sumo. Y es por eso, y es por esto que Pablo nos relata la obra de Cristo, que aún siendo el Hijo de Dios, sentado en su trono, no escatimó el ser igual a Dios, sino que Él vino a la tierra, fue humillado, fue azotado, para que hoy nosotros
tuviésemos libre entrada al trono de la gracia. Y es el mismo sentir que hubo y que debiera estar en nosotros. Es por eso que Pablo hace referencia a la muerte de Cristo, y es por eso que Pablo habla acerca de Timoteo y habla acerca de Epafrodito, los pone como ejemplo. Ahora, reafirmando lo que él dijo anteriormente acerca de Cristo, lo ve también plasmado en estos hermanos, en Timoteo y en Epafrodito, y así también en otros hermanos. Y él nos está diciendo que debe haber este sentir también en nosotros, en estar dispuestos a entregar incluso nuestra vida. Y Pablo hace referencia a esto en los versículos anteriores, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, él no es simplemente el decir una frase bonita, sino que en cada momento de nuestra vida debe ser Cristo el motivo de nuestro actuar. Cada una de las cosas que nosotros hagamos deben ser para Cristo y por Cristo. ¿Cómo lo plasmamos en nuestro diario vivir? ¿Cómo llegamos a que cada una de las cosas sean para nosotros el vivir en Cristo? Leía en estos días una historia y quedaba meditando en esto. Y es que algunos hermanos puritanos llevaban a que incluso el sentarse a la mesa a comer un plato de comida, ya sea al almuerzo, era para la gloria de Cristo. El sentarse a comer un plato de comida en familia era para la gloria de Cristo. Es para nosotros el sentarnos a la mesa, comer un plato de comida en familia para la gloria de Cristo. Muchas veces no es así. Y es a lo que debemos llegar. Es a lo que debemos apuntar, que cada una de las cosas en nuestro actuar sea para la gloria de Cristo, sea para honrar el nombre de nuestro Señor. Nuestro diario vivir debe ser para la gloria de Cristo. Era este el sentir que había en estos hermanos. Un compañero de lucha, un compañero de batalla era Epafrodito para con Pablo. Y es el sentir que debe haber en nosotros, el apoyarnos, cada uno de nosotros como compañero de lucha, el preocuparnos por las necesidades del otro. Cuando orábamos y decíamos, Señor, ayúdanos a que podamos poder suplir y preocuparnos por las necesidades de nuestro hermano. Por nuestro hermano, por el hermano que está sentado al lado nuestro. Y es así como escuchábamos grotescamente muchas veces, dígale a su hermano de al lado que Cristo le ama. No, debemos preocuparnos por el poder ayudar al hermano de al lado, por el conocer al hermano que está sentado a nuestro lado y apoyarlo en el Evangelio de Cristo, en el proveer tanto palabra como materialmente, si él tiene necesidad. Es lo que Epafrodito hizo con Pablo, vio la necesidad que había en Pablo al estar preso en Roma y él expuso su vida por llevar lo que fuese necesario a Pablo, pero no tan solo eso, sino que el llevar y decir, hermano, estamos contigo, sigamos adelante en la obra de Cristo. Podemos decir, Pablo era un discípulo de Cristo, era un apóstol, él estuvo con Cristo, Cristo se le apareció, era un gran hombre, pero sin embargo estaba en la carne y él también tal vez se entristecía. Y al ver el apoyo de los hermanos, seguía firme y continuaba. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido tal vez tristes por el no sentir el apoyo o la ayuda de otro hermano? Es cuando debemos apoyarnos y ayudarnos en este caminar. En este caminar hasta el momento en que Cristo venga por nosotros. Y es por esto que Pablo dice, mi compañero de lucha. Este hombre, Epafrodito, al igual que Timoteo, era de un mismo sentir
con Cristo. Ahora, Pablo sigue diciendo acerca de Epafrodito que es como mensajero. Cuando leemos el versículo 25, dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano. Ya vimos a Epafrodito como hermano, colaborador. Ya vimos a Epafrodito colaborar en el Evangelio y colaborar con Pablo. Y ahora también dice, y compañero de lucha. Ya lo vimos como compañero de lucha, como compañero de batalla. Pero también dice, como mensajero. Él traía noticias de lo que ocurría en Filipos. Él traía las ayudas necesarias. Debemos suplir las necesidades de nuestro hermano. Muchas veces vemos a hermanos enfermar y decimos que lamentable, estamos contigo, hermano. Pero debemos también preocuparnos de lo que necesita. Preocuparnos de suplir las necesidades del hermano, en lo que podamos. Si podemos apoyarlo con un pan, con algún víver, algún, algún utensilio que necesite en su casa, o él mismo si está necesitado, suplir las necesidades los unos de los otros. Y es por eso que Pablo habla de esto de Epafrodito, porque Epafrodito trajo lo que Pablo necesitaba. Y lo podemos ver en los versículos, en los capítulos siguientes, cuando Pablo dice, porque aún he sabido vivir con poco y con mucho, agradezco con lo que ustedes me han aportado. Gracias. Los hermanos en Filipos se preocuparon y enviaron algunas cosas con Epafrodito, y Epafrodito los trajo, era mensajero, pero también traía algunas cosas. Él traía noticias, sobre todo traía noticias de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Filipos, y es por eso que Pablo decide enviar a Timoteo, Epafrodito como servidor. Pablo también dice que era un servidor en sus necesidades. Pablo elogia esta actitud que hubo también en nuestro hermano Epafrodito. Pablo afirma que habían combatido juntos, fue su fiel compañero de batalla, fue su servidor, fue quien estaba ahí junto a él. Y no tan solo en Roma, también tal vez en Filipos. Vimos como Pablo fue preso en Filipos, pero también llevó el Evangelio. Estamos nosotros en este mismo sentir en el cual podemos ver a este hermano, el que servía para el Evangelio, y es lo que debemos hacer nosotros, servirnos los unos a los otros. No mirar a otros por debajo, sino que siempre mirarlos por sobre nosotros, llevar a servir a nuestros hermanos, a los que son débiles en la fe, a llevar el Evangelio, a poder hablar de las grandezas de nuestro Señor. Sigue diciendo el verso 26, porque Él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído de que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, porque él los extrañaba a todos. Y aquí podemos ver la humanidad. Hermanos, porque nosotros también estamos en nuestra carne, también sentimos, también nos entristecimos, también lloramos. Vemos un compañerismo, vemos una unión corporal. Hay afecto entre ellos. Ellos se amaban, se acompañaban. Y es lo que debemos hacer con nosotros. Hoy tal vez somos un pequeño grupo,
Pero cuando haya más hermanos, debe haber este sentir. El Señor, a través de esta carta, la carta del gozo, la carta del compañero, del compañerismo, nos enseña que debemos apoyarnos. Nos está instruyendo y preparando para el momento en el que lleguen más hermanos, haya más hermandad, podamos también nosotros por poner en ejercicio lo que el Señor nos ha estado enseñando a través de estas palabras, a través de esta carta. El acompañarnos, el poder exhortar, el poder ser firmes y decir cuando hay algo mal, cuando alguien viene con algo extraño, con algo nuevo, con una nueva revelación, poder decir, hermano, la palabra dice así. Pues Pablo exhorta a los hermanos que habían hombres que llevaban otro evangelio y Pablo los exhorta a que vuelvan al evangelio de verdad. Y es de la forma en la cual nosotros debemos ministrarnos. ¿Por qué nosotros nos congregamos? Porque en este lugar es donde nos exhortamos. ¿Por qué nosotros somos compañeros? Porque es la forma en la cual nosotros debemos exhortarnos, sacarnos del error y llevarnos a la cruz de Cristo nuevamente. Al entender que fue solamente a través de la cruz. No porque nosotros seamos capaces, no porque nosotros seamos fuertes o nosotros tengamos la razón, sino porque Cristo, quien ha sido revelado a nuestras vidas y ha transformado nuestros corazones, nos ha salvado, es quien obra en nosotros el querer como el hacer, solo por su buena voluntad, solo por el poder de su palabra, solo por el poder de su grandeza. Pero también en estos versículos se nos produce un conflicto, porque Pablo dice, y fijémonos bien en estos versículos, porque él los extraña a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pero Pablo en unos versos anteriores nos dice que de ambas cosas me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. O sea, que nosotros debemos desear el partir y estar con Cristo. Pero Pablo dice y les dice a los hermanos que se están tristes porque ellos supieron que Epafrodito se había enfermado. Y dice, sigue diciendo en el verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Las cosas difíciles que podemos vivir en esta vida nos hacen desear partir, pues es muchísimo mejor estar con nuestro Señor. Sin embargo, considerada en sí misma un excelente don de Dios, el estar en esta tierra es un don de Dios, el poder llevar el Evangelio a quienes necesitan. Para nosotros es gloria padecer por Cristo. Y es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos y es lo que él dice. Para mí el vivir es Cristo. Y desearía partir con Cristo, pero me es necesario por ustedes estar con ustedes y poder exhortarlos. Y es lo mismo que está diciendo acerca de Epafrodito. Él estuvo enfermo y él no permitió que yo tuviese tristeza sobre tristeza, sino que le permitió vivir. Dios no va a poner en nosotros mayor tristeza de la que podamos llevar, mayor carga de la que podamos llevar. Él en su perfecto, Él tiene todo preparado. Cada una de las cosas que podamos vivir, cada una de las cosas que podamos experimentar, Dios ya las tiene predichas. Usted me dirá, pero sería más fácil que Él nos dijese qué va a pasar el día de mañana y así nos evitaríamos muchas cosas. Nos evitaríamos el sufrimiento. Pero Él nos ha permitido a nosotros también el poder equivocarnos. Él también nos ha permitido a nosotros el poder ir descubriendo las maravillas que Él tiene para nosotros. Y es por eso que nosotros debemos orar. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Epafrodito estaba a punto de morir, él no sabía si iba a morir o iba a vivir.
Pablo estaba preso, él no sabía si iba a ser condenado a muerte o iba a salir en libertad. Pero sin embargo su confianza estaba en el Señor de que fuese que él muriese o viviese, era para la gloria de Dios. Y es por eso que nuevamente nuestro vivir debe ser para Cristo. Y si nosotros vivimos debe ser para Cristo y gloria a Dios. Y si morimos, gloria a Dios también. Nuestra confianza plena, nuestra confianza entera debe estar en Cristo Jesús. Pues sea que padezcamos, que suframos o que gocemos, sea para la gloria de Dios, sea para la gloria de Cristo. Y es por eso que Pablo dice estas palabras. Dice que ellos estaban tristes, pero Dios no permitió que ellos tuviesen tristeza. Y ellos decían, gloria a Dios, porque nuestro hermano vive. Y Pablo decía, gloria a Dios, porque si él hubiese muerto, hubiese tenido tristeza, pero me hubiese consolado en Cristo. Es por eso que decimos esto. Ahí se producía este conflicto, pero es porque nos lleva a aclarar la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Entonces ahora nosotros debemos orar, como decía anteriormente, Señor, hágase tu perfecta voluntad. Dame el mejor trabajo que sea para tu gloria, Señor, el que me permita gloriarte a ti, glorificar tu nombre. Permíteme, Señor, que si tengo lo que necesito, porque lo necesito para poder seguir estudiando, sea para tu gloria, Señor. Permíteme ver tu gloria reflejada en aquella situación, en aquella circunstancia. Si hay una enfermedad, Señor, permíteme ver tu gloria en aquella enfermedad, en aquella situación, en aquel problema, en los estudios o en las distintas cosas que podamos vivir, ya sea de gozo o de sufrimiento. Señor, permíteme ver tu gloria. Permíteme, Señor, ver tu grandeza, ver tu propósito, ver lo que tú tienes preparado, porque el Señor tiene preparado, el Señor no está improvisando en ningún momento, Él improvisa. El Señor no es que hoy día se haya levantado y haya dicho, voy a permitir que mi hijo vaya a la iglesia. A ver, y si no va, voy a hacer esto para que él pueda llegar. No, el Señor no está improvisando en ningún momento. El Señor tenía todo predestinado desde el principio, tiene todo estipulado hasta el final. Nosotros debemos orar al Señor porque Él haga su perfecta voluntad y cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Día a día, hasta el último respiro que Él tenga para nuestras vidas. O hasta el momento en el que Él decida venir por cada uno de nosotros. Ahora sigue diciendo en el verso 28, dice, así que los he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Pues Pablo se preocupaba y él estaba preocupado de que los hermanos estaban preocupados por lo que había padecido Epafrodito. Dice, así que les envió con mayor solicitud para que él, al verlo de nuevo, se regocijen y esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Vemos una entrega total en Epafrodito. Vimos que era un compañero, de esos compañeros que deseamos tener, que no nos van a defraudar, que son del mismo sentir, que son del mismo deseo, que tienen la misma entrega. Y la misma entrega que hubo en Cristo, que hubo en Pablo, lo vemos en Epafrodito. Y ahora Pablo nos dice, tengan en estima a los que son como Él. Debemos tener como estima a aquellos, no adorarles, sino que decir, gracias Señor por su vida. Porque a pesar de todas las cosas que tengan que realizar, sin embargo se dan el tiempo para podernos exhortar. Y nosotros debemos ser del mismo sentir, tomarlos como ejemplo, a seguir, hacer lo mismo, tener la misma entrega, tener la misma prontitud para poder entregarnos por completo en la obra de Cristo.
Y sigue diciendo en el verso 30, ya para ir terminando, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Epafrodito se entregó por completo por la obra de Cristo. Y vemos a Pablo entregado por completo por la obra de Cristo. Aún hasta el punto de no saber si iba a salir, iba a poder seguir predicando el Evangelio, porque él, cuando él quería salir de la cárcel, no era para irse a su casa, sino que era para poder seguir enseñando y predicando el Evangelio, para que el Evangelio siguiese esparciéndose por todo el mundo. Y es el mismo deseo que debe haber en nosotros, que muchas otras personas escuchen el Evangelio. Sabemos que no todos llegarán, pero aquellos que han de ser salvos, aquellos que han de ser escogidos por el Señor, escuchen el Evangelio y vengan al conocimiento de la verdad. Y era el deseo que había en Pablo y era el deseo que había también en nuestro hermano Epafrodito. Dice, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes. Y nuevamente vemos esto reflejado. Habían hombres que querían entrar con otras doctrinas, con otras cosas, con nuevas fábulas. Y Epafrodito vio esto. Él decidió llevar los utensilios a Pablo para poder traer también palabras de sabiduría, para poder exhortar a los hermanos a que volviesen a Cristo. Había una entrega total y completa por la obra de Cristo, en llevar a Pablo lo que Pablo necesitaba, pero también en traer a los hermanos las verdades de Dios. Y es lo que debe haber en nosotros, el deseo de llevar el Evangelio a aquellos, pero también el de exhortarnos a nosotros, el de suministrarnos a nosotros, el de ayudarnos a nosotros. Una entrega total por el servicio de la obra, una vida a la obra de Cristo Jesús. Para ir terminando, ¿con qué entrega estamos sirviendo al Señor? ¿Cuál es nuestra entrega al Señor? ¿Nos entregamos por completo? ¿Estamos siendo diligentes en la obra del Señor? Lo que hacemos es como para el Señor cada una de las cosas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro diario vivir. Es para con la obra del Señor, es como para el Señor. Si no lo estamos haciendo, debemos hacerlo y esforzarnos y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude cada día a hacer cada cosa como para el Señor. Oremos al Señor.